Hoy la presentación es sobre chiismo, chiismo como yo la quise llamar chiismo, instrumento geopolítico, por ciertas consideraciones que, pues sí, que me han surgido y que he leído también de otros autores y otros analistas, pues, acerca del chiismo como instrumento político, como instrumento para ganar poder o para tratar de expandirse, pues, como en influencia en la región, ¿cierto? Eh, la presentación va a tener ciertos contenidos. Esto no necesariamente se va a seguir al pie de la letra ni tampoco en orden como está establecido aquí, pero sí voy a tratar de darle como el sentido que tengo acá, que sobre las nociones, nociones básicas sobre el Islam, ¿cierto? De hablar un poco del Islam, hablar un poco de cómo nace, digámoslo, la importancia del Islam. Luego, características del Islam chiita, particularmente, ¿cierto? Que sea pues como el Islam chiita, ese foco de análisis pues de la presentación y su importancia pues geopolítica. Entonces lo que estamos tratando aquí es de unir un poco lo que es la religión y la geopolítica, y yo creo pues que este es un tema muy interesante que a mí me apasiona mucho, pues el de la unión de la política y la religión y viceversa, ¿cierto? Alejo, la pregunta está al final. Si quieren pararme, no tengo ningún problema. Ok. Para que no se torne como muy pesado. Igual al final pues siempre hacemos más preguntas, pero si me quieren parar no hay ningún problema. Entonces, bueno, seguimos. Las nociones básicas sobre el Islam. Cabe la pena resaltar obviamente que yo no soy un experto en Islam, no soy un experto en teología, no soy un experto en historia de la religión, ni nada por el estilo, sino que trato de hacer un poco el esfuerzo que cierto recorrido pues me ha dado para hablar un poquito sobre la cuestión del Islam, porque para hablar de chiismo, obviamente hay que hablar de Islam y hay que hablar del nacimiento y digámoslo de esa ruptura que tiene el Islam para que se dé el chiismo pues como rama. Bueno, empezamos aquí, empezamos en la Meca, Meca, revelación y religión sociedad. ¿Por qué le digo religión sociedad? Porque además de la revelación que tiene Mahoma, ¿cierto? El surgimiento del Islam y el surgimiento de la religión y la revelación que se le hace a él en esas cuevas, en las cercanías de la Meca, su ciudad natal, eh, va más allá de eso, va más allá de la religión y empieza a constituir todo un cuerpo social, un cuerpo político, un cuerpo inclusive legal, para tratar de determinar las relaciones de la nueva comunidad que se iba a empezar a formar, se iba a empezar a desarrollar alrededor de las palabras y las enseñanzas pues, de Mahoma. El surgimiento del Islam se da hacia el siglo VII. Hay una diferencia que yo quería resaltar que me parece bastante importante entre Jesús, por ejemplo, y Mahoma. Y es que Mahoma, digámoslo, en su vida pública, sí hace un esfuerzo por tratar de generar un espacio social en el cual, digámoslo, las personas tuvieran una adhesión comunitaria que rompiera con esos lazos tribales que era lo que, pues, lo que mandaba. Espérenme un momento, que me llamaron. Que era lo que mandaba o lo que mandaba la parada, pues sí, en toda la región de Arabia, ¿cierto? Con la predicación de Mahoma en el 610 y 612, experiencia extrasensorial en una cueva en la cual se le comunica con Dios a las afueras de la Meca. La Meca era una ciudad importante porque conectaba con puertos que llevaban a la India, ¿cierto? Buenas noches. Hola, ¿qué más, Sergio? Y el resto de la península arábiga en caravanas comerciales. Mahoma era uno de esos comerciantes que organizaban las mismas. Entonces, el nacimiento del Islam, el nacimiento pues que va de la mano de esa predicación que empieza a hacer Mahoma en este contexto,
sea también una ciudad muy importante para lo que son las rutas comerciales de ese entonces. Vemos que la Meca conectaba directamente con Sanaa y después con las ciudades portuarias, que lo que hacían era llevar digamos, a los mercaderes y las mercancías y todo el comercio hacia la India, ¿cierto? Entonces lo que se hacía era organizar ciertas caravanas con camellos y los camellos cargaban pues todo tipo de mercancías para que se dirigieran a otras partes de la península arábica, ya sea hacia el norte o hacia el sur, a los puertos. Mahoma se casa con una mujer viuda y rica. Esto es muy importante, me parece importantísimo. E inclusive pues en el curso de Mundo Árabe lo destacaban. Y es que él se casa con esta mujer que es viuda, rica, o sea, era millonaria, Hadilla, que tenía su propio negocio de transportes de caravanas. Y lo que hace es poner a Mahoma al cargo de la organización de todas sus caravanas y todos sus camellos. Digamos lo que aquí digámoslo, el elemento principal para la generación de capital era el camello, ¿cierto? Entonces el que tenía su caravana de camellos y sus no sé cómo se dice en plural los camellos, pero bueno, digamos, sus caravanas de camellos tenían una capacidad de hacerse a un buen dinero. Y Mahoma se hace cargo de este negocio y él después enviuda de Jadilla, porque Jadilla era una mujer mayor a él, y luego digamos lo que queda con su riqueza, y esto también da un empujón o da, digámoslo, sí, da un soporte bastante grande a la predicación que va a empezar a hacer Mahoma y, digámoslo, para el desarrollo necesario que tenía que tener la religión en sus comienzos. Cuando comienzan las revelaciones y la predicación de Mahoma, la igualdad proclamada, ¿cierto? Él empieza a proclamar, digámoslo, una igualdad entre las personas, empieza a romper con esas castas y con ese orden tribal que estaba establecido. Choca con las relaciones sociales que estaban estructuradas en aquel contexto y hay que tener en cuenta de que, como ya antes lo dije, la Meca era una ciudad importantísima para el comercio y en esta ciudad habían unas personas, digamos eh, una aristocracia mequí bastante fuerte económicamente. Cuando Mahoma empieza a predicar no solo la igualdad entre las personas, sino la ruptura con los antiguos ídolos y con las deidades naturales para predicar el monoteísmo, empieza a chocar de frente con todas estas familias, con todas estas tribus, con todas estas organizaciones tribales que estaban establecidas pues en la ciudad de la Meca principalmente. Lo que pasa es que, a ver, bueno, hay algo que decir, inclusive, más allá de la importancia de la Meca, y es que, por ejemplo, la tribu de Mahoma custodiaba lo que hoy conocemos como la Kaaba, ¿cierto? El sitio de peregrinaje por excelencia de los musulmanes, donde se guardaban ídolos, ¿cierto? Estos ídolos son deidades naturales que hacían o se relacionaban, mejor dicho, con las dificultades naturales que tenían que pasar los habitantes de esta región de Arabia para, digámoslo, para vivir, para simplemente sobrevivir. Tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de territorio de esta zona es un territorio desértico, es un territorio bastante complicado. Entonces, digamos que en la cava lo que se guardaba era ídolos que la gente iba, digámoslo, a poner sus sacrificios, si se puede decir así, para que estos ídolos los ayudaran en las temporadas, por ejemplo, de caravanas, que el tiempo, el clima no fueran tan difíciles, etcétera, etcétera. Entonces, digamos lo que la peregrinación, el Hajj y el mismo lugar de la Kaaba tienen un origen preislámico, o digámoslo, esta tradición de la peregrinación que se hacía antes
de que Mahoma instalara el Islam en esta región siguió dándose y siguió repitiéndose después, inclusive pues con la religión musulmana. Entonces el Hajj, la peregrinación que se tiene que hacer alguna vez en la vida, y ahí digámoslo ¿cómo se puede decir? Se dice que el Hajj lo hacen las personas que realmente se puedan permitir este viaje, ¿cierto? De que no debe de endeudarse la persona para realizar este viaje, sino que los económicamente capaces lo hagan al menos una vez en la vida, ¿cierto? La Cava tiene en su ángulo oriental la conocida como Piedra Negra, una roca basáltica, no me pregunten qué es basáltica, que la verdad no tengo ni idea, objeto de veneración. La Meca y su entorno son considerados un lugar sagrado, cuyo acceso se prohíbe a los no creyentes. Entonces ahí Basalto no es como una piedra de origen volcánico, ¿no? Sí. ustedes lo dijeron. No, este es meteorito. Bueno, entonces digámoslo que en este lugar sagrado se prohíbe el acceso a los no creyentes. Hay una cuestión bastante rígida para realizar pues las peregrinaciones y para que entren realmente pues los musulmanes creyentes y practicantes. Digámoslo, después de haber hecho ese contexto sobre la Meca, su importancia, su lugar de peregrinaje tan importante, el otro episodio importante, digámoslo, o más importante a lo que yo considero en la historia del Islam es el suceso de la Égira, ¿cierto? Y pongo la Égira Medina, ciudad de consolidación. ¿Por qué? Porque la Égira es la llamada migración de Mahoma. Ellos dicen que no es una huida, sino una migración desde su ciudad natal, la Meca, a la ciudad de Medina, que en ese entonces se llamaba Yatrib, en el año 622 después de Cristo. ¿Por qué se da esta migración de Mahoma? ¿Por qué Mahoma tiene que salir de la Meca, su ciudad natal, hacia Medina? Pues básicamente por los problemas que había empezado a tener con esas aristocracias mequíes, por la forma en la que él estaba, digámoslo, tratando de instaurar una nueva religión, un nuevo pensamiento que chocaba directamente con esa organización tribal que ya estaba establecida pues en Arabia. ¿Alguien va a hablar? Ok, no. Entonces, digamos que él lo que tiene que hacer es huir. ¿Por qué? Porque incluso hubo un intento de asesinato hacia la persona de Mahoma. Entonces huye con sus principales seguidores hacia la ciudad de Medina y allá son recibidos por ciertos mercaderes y por ciertas personas importantes que, digamos, lo hacen una invitación directa a Mahoma, donde él está en la Meca, para que se venga a Medina y trate de instaurar, digámoslo, esas ideas sociales que él estaba teniendo, pues, y que estaba regando a través de toda la península. La proclamación de Mahoma del monoteísmo y como religión principal y verdadera con un solo Dios, y este es Alá, comenzó a molestar a los jefes de las tribus, en su mayoría mercaderes de la ciudad de la Meca, como ya lo estaba diciendo. Luego dice, después de una larga y cruel persecución por parte de los jefes de las tribus, incluida a la que él mismo pertenecía, a los Quraysh, y luego de varios atentados contra su vida, Mahoma finalmente decidió trasladarse a la ciudad de Medina el 16 de julio del año 622. Eso es lo que se llama o lo que se constituye como la Égira. Luego él se va a Medina y empieza a planear, digámoslo, la reconquista de la Meca y la instauración del Islam en la ciudad de la Meca, su ciudad natal. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la Égira o de la migración hacia la ciudad de Medina? Primero, que se da el nacimiento en sí mismo de lo que es el Islam. Dice, con la migración, Mahoma rescinde los lazos etnotribales de la comunidad árabe originaria para legislar al nuevo pueblo, ¿cierto?
este nuevo pueblo que va a empezar a llamarse comunidad, en el concepto que ellos utilizan como UMA, originaria para legislar al nuevo pueblo, jefe político militar de la comunidad de creyentes. Los secuaces del profeta toman el nombre de musulmanes, ¿cierto? Entonces ahí, digamos lo que hay un compuesto, hay una característica bastante importante, y es que Mahoma, con su migración a Medina, no solo se lleva a sus creyentes o a sus seguidores, sino que se compone o se erige a sí mismo como un líder no solo espiritual, sino también militar. Y eso yo creo que es una de las diferencias principales que puede haber, por ejemplo, en la figura de Jesús contrapuesta con la figura de Mahoma, teniendo en cuenta pues que ambos son denominados como unos profetas pues en el Islam, ¿cierto? Y la otra consecuencia es el pacto o Carta de Medina, que confería estatutos confederales asociados a las tribus árabes y obreras, y que hacía todo un cuerpo de exigencias organizativas y jurídicas que conforman la base de un Islam religión social, lo que decía al principio, de orden y seguridad en la comunidad de Medina, contraria a los poderosos mercaderes de la Meca. Entonces, con este pacto o Carta de Medina, se puede decir, o para hacer como una analogía, se redacta una constitución de cuál tiene que ser el comportamiento, ¿cierto? La base social de la nueva religión y de la nueva comunidad que se está creando alrededor de su figura, y que empezaría pues a llamarse el Islam, con sus seguidores, los musulmanes. Luego de que Mahoma marcha sobre la ciudad de la Meca y la retoma, uno de los pasajes más importantes o de las situaciones más importantes en la historia del Islam es la fitna. La fitna habla de la ruptura, ¿cierto? Es como la ruptura, e inclusive en historia islámica hay diferentes fitnas, como por ejemplo esta primera fitna que habla sobre la primera decisión, la segunda fitna que habla, por ejemplo, de la caída de el califato omeya. Después la otra fitna que habla de la caída del califato abasi, y la fitna de al-Ándalus, pues, que es la caída de todos los dominios que tenían los musulmanes sobre la península ibérica. ¿Cuál es el problema principal y que, digámoslo, decanta o va a dar con la ruptura o la decisión del Islam en básicamente tres ramas, pero dos ramas mayoritarias? Y es el problema de la sucesión de Mahoma, que es lo que ellos le llaman Jalifa Rasul Allah. La muerte de Mahoma deja todo un vacío de poder religioso en los musulmanes. ¿Por qué? Porque al morir Mahoma, él no había dejado un sucesor, digámoslo, bien elegido. O sea, él no había elegido su sucesor y no había dicho a sus seguidores cuál iba a ser el sucesor espiritual de la nueva comunidad de musulmanes, ¿cierto? Entonces, cuando muere Mahoma, lo que pasa es lo mismo que pasaba en muchos reinos del mundo cuando moría el príncipe o moría el rey, ¿cierto? Entonces los diferentes príncipes y los diferentes hijos del rey empezaban a pelear por obtener el poder de la corona, ¿cierto? Básicamente pasa lo mismo. Aunque aquí dice un vacío de poder religioso, yo creo que también deja un vacío de poder político, porque las primeras luchas que se empiezan a dar en torno a lo que es la fitna y quién va a ser el sucesor, o sea, el califa, el nuevo califa de Mahoma, creo que tienen mucho que ver también con ese orden tribal y esas, ¿cómo se puede decir? Esas intrigas palaciegas que tenían los seguidores más cercanos de Mahoma por adquirir no solo el poder espiritual que le confería ser califa, sino el poder político. Porque después vamos a ver que con los primeros califas es que se empieza a dar la expansión grandísima pues del Islam,
y dominan pues partes importantes como lo es Irak y Siria, ¿cierto? Eh, Básicamente el Islam se divide en tres. Ustedes dirán, uy, no, yo siempre había pensado que eran dos, pero es que casi nadie habla de los jarilíes y no vamos a hablar tampoco aquí mucho sobre ellos. Los jarilíes, empecemos por ellos, en último lugar, los que se van, así se les denominaba, lo que pedían era una tregua de la guerra civil que había entre los seguidores chiitas y los seguidores sunitas. Rechazaban las soluciones de conveniencia. Todos son iguales y hablan de la meritocracia, ¿cierto? La meritocracia como la mejor manera de poder elegir al guía espiritual de los musulmanes. Los jarilíes en qué, digámoslo, en qué quedaron. Crearon lo que se conoció pues como el sultanato de Omán, pero siempre han sido pues la minoría. Hablemos de la Suna o los sunitas. Ellos lo que hacían era, digámoslo, dar mayor relevancia al uso, la costumbre, la tradición y básicamente lo que pasa es que el que gana escribe la historia, ¿cierto? Y en esta batalla o en esta confrontación que se realiza entre los seguidores de la Shia y los seguidores de la Sunna, lo que pasa es que los sunitas triunfan militarmente, triunfan políticamente, y ustedes saben que el que gana escribe la historia, y por eso hoy día, digámoslo, la importancia sunita o digámoslo la importancia demográfica sunita es mayor que la chiita, ¿cierto? Tuvieron la capacidad y la posibilidad de expandir después con el poder que habían ganado, escogiendo un califa, nuevos territorios y, digámoslo, convirtiendo a las nuevas gentes de estos territorios en musulmanes sunitas. Ahora bien, los chiitas se denominan como sectarios. Asimismo, se llaman al-Bayt, que luego vamos a ver qué es, pero básicamente alude a que son la gente de la casa de Mahoma. Tienen el Corán como fuente de derecho, pero tienen en consideración que la Vulgata del Corán es interesada. Se somete el Corán a una hermenéutica o exégesis para sacar a flote la verdad. Entonces, digamos lo que una de las diferencias principales características de el Islam chiita es que hay una interpretación más profunda digámoslo, la religión. Se da lugar a interpretaciones y se da lugar, por ejemplo, a adaptaciones de la ley a los contextos actuales. Por ejemplo, no sé, el cigarrillo, las drogas, los tatuajes, cosas así, cosas que no se legislaron en aquel tiempo, que empiezan a tener importancia actual y que a través de la hermenéutica o la exégesis se saca a flote, digámoslo, esas consideraciones que se deben tomar en torno a ello y que no vayan o, digámoslo, estén de acuerdo pues como a la ley islámica. Hay un hadiz abierto, es decir, que todavía se puede configurar cuáles son, digámoslo, esos escritos a los que se puede acudir para obtener un poco de iluminación espiritual, ¿cierto? Y modelos que se suman a su tradición, como escritos sobre el califa Ali. Ya vamos a ver luego cuál es la importancia para los chiitas del califa Ali y por qué obviamente estos escritos sobre él hacen parte de su tradición para, digámoslo, consulta, si así se puede decir. Bueno, entonces, básicamente después de la fitna lo que se da es la elección del sucesor de Mahoma y los 4 primeros califas después de esa sucesión o después de esa fitna son llamados los califas ortodoxos o los califas bien guiados o los califas Rashidun. ¿Por qué bien guiados? Porque, digámoslo, en la tradición islámica, ellos piensan que después de estos 4 califas, y se va a ver con importancia por qué, es que, digámoslo, no hay un liderazgo político religioso
tan claro, digámoslo, en la comunidad islámica. Después de estos 4 califas se rompe definitivamente, digámoslo, esa tradición, y por eso es que ellos le llaman los califas bien guiados, porque creen que estos 4 califas, acá muestro 3, Ali, después lo voy a mostrar, eh, son como los más importantes para ellos, pues sí, para ellos como musulmanes. En primer lugar tenemos a Abu Bakr as-Siddiq, luego tenemos a Umar o Oman, ¿cierto? Omar ibn al-Khattab y a Uthman ibn Affan. Hay que tener en cuenta, y yo no quería, digámoslo, ahondar en la historia de estos personajes porque creo que sí iba a ser un poco pesada la cuestión, pero hay que tener en cuenta que estos 3 fueron asesinados, o sea, todos 3 tuvieron un destino bastante difícil, y eso habla mucho de cómo, digámoslo, se estaban conjugando las luchas por el poder en el seno, pues, de lo que es el Islam en ese tiempo, el Islam primitivo, si se quiere así llamar. Por ejemplo, el califa Uthman fue asesinado por uno de los hermanos de una de las esposas de Mahoma, para darlo a entender. Por ejemplo, Abu Bakr fue envenenado y Umar también fue, pues, básicamente asesinado. Omar se le dice que es el califa de la conquista, Omar el conquistador, porque fue uno de los principales conquistadores entre estos 4 primeros califas, los llamados califas bien guiados o Rashidun. Y el cuarto, que es el importante en nuestra historia, digámoslo teniendo en cuenta que tenemos el foco es en el chiismo, sería Ali ibn Abi Talib, ¿cierto? Este Ali es un personaje supremamente importante. ¿Por qué? Básicamente para los sunitas, Ali es importante. ¿Por qué? Porque es el 4º Rashidun, es el 4º califa bien guiado, y de ahí se rompe, digámoslo, esa tradición de los califas importantes, ¿cierto? Pero para los chiitas, Ali tiene una importancia supremamente grande. ¿Por qué? Porque ellos creen que este era el legítimo sucesor de Mahoma y no Abu Bakr, ¿cierto? Que debió haber sido Ali el primer califa después de Mahoma, teniendo en cuenta de que Ali era entrañable compañero de Mahoma y que incluso es primo, como dice aquí, primo y yerno del profeta Mahoma, ya que estaba casado con la hija del profeta, Fátima. Entonces, digamos que este man tenía un peso bastante importante en la relación que había con el profeta. Dice, fue el primer varón en convertirse al Islam, otra de las características importantes de Ali, y el primer imán para los chiíes. Es decir, los chiíes resaltan la figura de estos 3 califas, pero para ellos el primer califa siempre va a ser Ali, y así debió haber sido, digámoslo, históricamente. Gobernó como 4º y último califa ortodoxo, bien guiado, Rashidun, desde el 656 hasta el 661. Dice, sí, para los musulmanes sunitas, la importancia de Ali radica en que es considerado como el 4º y último califa bien guiado, básico. Mientras que para los musulmanes chiíes, Ali fue el primer imán, y se le considera a él y a sus descendientes como los legítimos sucesores de Mahoma, todos los cuales son miembros de la Ahl al-Bayt, que es la casa de Mahoma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la charla que nos dieron y en la cual, pues, pusieron a la gente que quería este librito del tío Soleimani, la organización se llamaba así, Ahl al-Bayt, o la casa de Mahoma. Entonces, miren que, pues, muy importante, digámoslo, esta visión o ¿cómo se puede decir? Esta creencia que tienen los chiitas hacia la casa de Mahoma y hacia los descendientes directos de Ali. Después de que muere Ali, lo que se empieza a dar es una tradición chiita de lo que se llaman los imanes o el imamato. Entonces, después de Ali, los sucesores de Ali
empiezan a ser los imanes que van a tener en cuenta las diferentes ramas del chiismo para quedarse hasta ahí. Ay, ¿cómo así, Alejo? Sí, es que básicamente las ramas del chiismo se dividen teniendo en cuenta hasta cuál imán creen o hasta cuál imán se quedan en la lista de los imanes que hay en el chiismo. Entonces eso a mí me parece bastante interesante porque, por ejemplo, en esta rama, los caisaníes, lo que pasa es que no creen en la, digámoslo, o no tienen como correcto de que después de Fátima fuera Husayn, sino de que desde Ali directamente fuera al-Hanafiya. Entonces, por ejemplo, ellos se quedan en, no creemos en, digámoslo, en esta distinción. Por ejemplo, los de Hassan o los Saidíes, que se quedan con el quinto imán, que es Said ibn Ali, por ejemplo, quedan hasta ahí y por eso se llaman Saidíes. Los ismailíes, que se quedan hasta un séptimo imán, que parte de la tradición duodecimana para otra rama, y quedan hasta ahí los ismailíes, por ejemplo, los fatimíes. Pero nosotros, digámoslo, en la presentación o en nuestra lupa, vamos a tener en cuenta a la rama más importante dentro del chiismo, que es la rama de los chiitas duodecimanos. ¿Por qué se les llama chiitas duodecimanos? Pues básicamente porque ellos piensan o tienen su línea sucesoria de imanes hasta el duodécimo imán, que es Muhammad al-Mahdi. Y esta figura de Muhammad al-Mahdi es bastante interesante, e inclusive va a concatenar con lo siguiente, con el siguiente tema de la presentación. ¿Por qué? Porque para ellos Muhammad al-Mahdi es un imán que entró en ocultación. Es decir, este imán no es una figura física o no es una figura de una persona que haya, entre comillas, existido en ese momento, sino más bien una figura escatológica, una figura de salvación. Es decir, el Mahdi está oculto para venir luego, antes del final del mundo, e instaurar, digámoslo, un gobierno justo. Entonces, después vamos a hablar de eso, que me parece bastante interesante. Por ejemplo, para los alawíes, la rama de los gobernantes sirios, el imamato llega hasta Ibn Nusayr, digámoslo, que no están de acuerdo con esta figura de al-Mahdi y de la ocultación pues del al-Mahdi y todo lo que viene seguido pues con las características que esta persona tiene. No sé si hay alguna pregunta o esto está un poco raro, un poco mal explicado, no sé. Alejo, yo quería meter la cucharada, qué pena. Sí, dale. Es importante aclarar varias cosas. La primera es que lo que explicas de al-Mahdi, pues del imam en ocultación, es importante decir que los 11 imames anteriores sí fueron personas que existieron pues como tal. Y hay una característica con los diferentes imam, el imamato de los chiitas, y es que todos estos imames, si ustedes revisan la vida de ellos, fueron perseguidos por los califas sunitas, o encarcelados o asesinados. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y de ahí, de pronto revisa el tema de que los saidíes no son quintos sino cuartos. Ellos se quedan en el cuarto imam. Okay. No sé, hay que revisar, pero lo que yo tengo entendido es que ellos se quedan en Said, por eso se les llama saidíes, pero creo que es y no en el otro. Okay. O sea, yo sé que los saidíes siguen al cuarto imam y los saidíes
son la rama de los chiitas, por ejemplo, de los yemeníes, que son los hutíes. Ellos, por ejemplo, son cuartos, o cuárticos, pues también se les llama, por seguir al cuarto imam. Los alawíes tenía entendido que eran décimos, pero bueno. Y los septimanos sí son los ismailíes, y los duodecimanos, que serían los más importantes actualmente, que los duodecimanos sí son prácticamente los de la República Islámica de Irán. Sí. No, perfecto, profe. Inclusive, pues, por ejemplo, la figura de Hussein, que ya vamos a hablar de él, la figura de Hussein es muy importante. ¿Por qué? Porque, digámoslo, la tradición islámica chiita hace mucho énfasis en la cuestión del martirio, en la cuestión del sufrimiento, en la cuestión de rememorar esos momentos en los cuales sus imanes cayeron muertos a manos de los suníes, y eso se ha ido traduciendo hasta inclusive la actualidad. Por eso vemos que, por ejemplo, el funeral de Qasem Soleimani, además de que hacía honra a esta persona, un personaje bastante importante, no es tanto la cuestión de que él sea un militar importante, sino de que ellos dan bastante importancia a esta cuestión del duelo y a esta cuestión, pues, de lo que es caer en batalla o caer defendiendo, pues, el chiismo. Entonces yo creo que ahí hay una combinación de varios factores que, por ejemplo, pudimos ver en el entierro, pues sí, en el sepelio del señor Qasem Soleimani, por ejemplo. Pero pasemos, ¿cierto? Para después hablar un poco de Hussein. Entonces, sí, ¿qué es entonces el chiismo? El chiismo es un sistema doctrinal islámico que suma al credo principal del Islam, el Tawhid. ¿Qué es el Tawhid? La creencia en la misión de los imanes, descendientes de Alí. En origen, la expresión era Shia de Alí, pues Shia significa literalmente como conjunto de adeptos o partidarios de una causa. Y me permito leer un poco este texto que es un poco más extenso, pero me parece bastante importante, y es que las tensiones acerca de la legitimidad en la sucesión de Mahoma, soterradas desde su muerte en el año 632, afloraron tras el asesinato en 656 del tercer califa Rashidi, Usman ibn Affan. Se enfrentaron dos posturas: los comerciantes mequíes, partidarios de la forma tribal del primus inter pares, apoyaron las pretensiones de una rama de la tribu Qurayshi, liderada por Muawiyah, que en ese tiempo creo que era el gobernante de Siria. Con el tiempo se les conocería como suníes, esto es, seguidores del ejemplo, Sunna, de Mahoma. La familia directa del profeta, encabezada por su yerno Ali, defendió una legitimidad de tipo dinástica, que no solo entrañaría la sucesión política, sino también la espiritual, pues Mahoma, su hija Fátima, su yerno Ali y la descendencia de estos compartirían un carácter inmaculado o isma. Entonces la Shia o los chiitas creen que esos sucesores dinásticos de Mahoma tienen un carácter inmaculado, un carácter casi que divino, por el cual ellos tienen una gran importancia en ser, digámoslo, los sucesores, digámoslo, directos de lo que sería Mahoma, y que no se dio por estas luchas en lo que se denomina, pues, la fitna. La muerte de Hussein. En puridad se puede hablar de movimiento chií a partir de la muerte violenta del califa Hussein en el año 680, segundo hijo de Ali, cuando sus seguidores, pesarosos por no haberse atrevido a defenderle, se manifestaron abiertamente en Kufa y reclamaron que el poder volviera a la gente de la casa, que es este concepto que ya habíamos dicho de al-Bayt. Y acá hay una foto, por ejemplo, del santuario del Imam Hussein en Karbala, Irak, que es uno de los sitios más importantes para los chiitas y que también se hacen, pues, los peregrinajes hasta estas mezquitas que están erigidas en esta ciudad de Karbala, en Irak. Entonces se habla, pues, de, digámoslo, ese movimiento que se crea después de la muerte de Hussein, de que el poder tiene que tenerlo la gente de la casa, que es donde se empieza a hablar en puridad, como dice el autor,
de un movimiento chií. Este autor, que luego pues estará en la bibliografía, que fue una profesora que tuve en Madrid. Aquí está, Diccionario Islam, Islamismo, profesora llamada Luz Gómez, parece muy inteligente. Bueno, entonces, básicamente en este cuadro 2, lo que se hace es plasmar esas ramificaciones del chiismo y un poco de lo que nosotros hablábamos de esa asociación imamita o esa tradición imamita y cómo cada una de las ramificaciones de la chía corresponden a en qué imam quedan, ¿cierto? Y vemos que, o sea, hay muchísimas y muchísimas ramas dentro del chiismo, pero la rama más importante es la rama duodecimana, ¿cierto? La rama, como ya lo decía el profesor, de la mayoría de creyentes chiitas de Irán, la República Islámica de Irán, y es en la cual nos vamos a centrar para empezar a hablar un poco de la cuestión geopolítica o la cuestión del chiismo como instrumento geopolítico. Bueno, hablemos un poco del chiismo duodecimano. Dice, constituye la mayor rama del islamismo chií. La denominación duodecimano se origina en las creencias definitorias de la corriente en 12 guías sucesorios en el linaje de Alí, de designación divina, conocidos como los 12 imanes, y en que el duodécimo de estos, del que se cree que desapareció y está oculto desde el año 874, es el Mahdi, que ha de reaparecer como redentor final al final de los tiempos. Entonces, básicamente es una figura que se crea, es una figura de salvación, es una figura de esperar pacientemente al Mahdi, porque el Mahdi, este duodécimo imán, es el que tiene el poder para instaurar un gobierno justo y, sí, llevar la justicia a aquellos que son creyentes, pues, de el Islam. La doctrina del imán oculto da una fuerte dimensión esotérica al chiismo. O sea, ahí hay una diferencia bastante clara pues con el sunismo, y es que ellos empiezan a crear este tipo de figuras que ellos esperan que retornen, y por lo que es frecuente que se asimile vulgarmente el conjunto de la chía a la chía duodecimana, porque básicamente son entre el 80 y el 85% de los creyentes chiitas que hay en el mundo. Entonces, por eso es, digámoslo, la importancia que se le da en la presentación, incluso pues metodológicamente, al chiismo duodecimano como motor, fuente del chiismo, ¿cierto? Esta es la caligrafía con la cual se le caracteriza a la figura de Al-Mahdi, o se le hace, pues sí, su nombre de Al-Mahdi. Y sí, la figura de Al-Mahdi es una figura escatológica, islámica, árabe, que según el Islam vendrá a la tierra para dirigirla durante algunos años antes del fin del mundo. Y hay varias cuestiones muy interesantes en la figura de Al-Mahdi y en las capacidades o en la, digámoslo, la labor que debe de hacer Al-Mahdi cuando retorne al mundo. Y una de ellas habla, por ejemplo, de que él vendrá con el espíritu de Jesucristo. Y ahí es donde empiezan, digámoslo, las diferentes corrientes de pensamiento y las diferentes ramas del Islam chiita a hacer sus, digámoslo, atribuciones diferenciadas de Al-Mahdi. Por ejemplo, unos dicen que no, que es que viene efectivamente con Jesucristo en carne propia a instaurar un gobierno islámico. Otros dicen que no, que viene es básicamente con, digámoslo, con el poder o el influjo que le da Jesucristo para que él venga, por ejemplo. Otros dicen, y empecé a leer un poco sobre esto, o sea, las visiones son muy, muy, muy diferenciadas entre los chiitas, inclusive pues entre lo que opinan los sunitas. Por ejemplo, la pregunta de si el Mahdi es un mujahid, un mujahidín, o sea, una persona que va a hacer la yihad. Es decir, hay visiones de Al-Mahdi imponiendo el Islam y cortando cabezas y, digámoslo, destruyendo a los cristianos y, digámoslo, convirtiendo a las personas que no son, digámoslo, creyentes del Islam a fuerza de la violencia, por ejemplo.
Y hay otras visiones en las cuales el Mahdi viene, digámoslo, como una figura de paz. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver de que las cuestiones teológicas del Islam son bastantísimamente amplias y de que no hay definiciones concretas o definiciones únicas para ciertas figuras, para ciertos momentos, para ciertas cuestiones. Entonces, ¿el Ahmadi es un mujahidín o no? No sabemos, pero esta, digámoslo, es la característica principal del chiismo duodecimano, que llega hasta el duodécimo imán al-Mahdi, que está en ocultación. Bueno, no sé cómo vamos. ¿Alguna pregunta o sigo? Bueno, sigamos. Después de hablar un poco de esto, de hablar de las características principales que tiene, hábleme en que no puedo leer, porfa, para no salirme de la presentación. Jomeini es descendiente de el duodécimo imán. No, porque el duodécimo imán, como lo decía el profesor, no es una figura que digámoslo, se pueda confirmar de que existió realmente en la historia, ¿sí me entendés? Sino que es más bien una figura escatológica. Bueno, o dice descender de él. No, vamos a empezar a ver cuál es, digámoslo, el acercamiento que hay, por ejemplo, entre el Ayatollah Khomeini, la figura de los imanes y también la figura de Ali como primer califa para los chiitas. Pero dame tiempito. Hablaremos entonces de la wilaya al-Faqih como doctrina político-religiosa y que es la doctrina político-religiosa que instaura la República Islámica de Irán. ¿Qué significa, digámoslo, literalmente, wilaya al-Faqih? Significa como tutela del jurisperito o tutela del jurisconsulto islámico, ¿cierto? Entonces, básicamente, de lo que habla la wilaya al-Faqih es que estas personas, como los ayatolas, los, digamos, los estudiosos de las leyes y los estudiosos del Corán, son aquellos que deberían de tener la tutela para manejar política y religiosamente, digámoslo, un Estado, o en este caso, la consolidación de un Estado islámico. Cuando aparece la figura del Ayatollah Khomeini, esta figura se ve, digámoslo, reforzada por todo un recorrido intelectual que ya habían hecho otros personajes antes de él y que, digámoslo, generan un momentum preciso para que todo se dé y estalle la revolución islámica y se consolide, digámoslo, este modelo teocrático en Irán, ¿cierto? Entonces, la reelaboración de Ruhollah Khomeini, porque, digámoslo, esta doctrina político-religiosa de la wilaya al-Faqih sí se había hablado con anterioridad, pero no mucho. Él la retoma y la hace como una tutela casi que absoluta del jurisperito. Una tutela donde el jurisperito o jurisconsulto tenga esa capacidad política y capacidad de tener el poder en esas dos esferas, la religiosa y la política. Porque siempre en el chiismo vamos a ver una relación entre política y religión. No hay, digámoslo, una separación clara entre política y religión por toda esta doctrina o, digámoslo, esta tradición del imán. Sumaba intelectuales como Ali Shariati o Jalal Ahmad, que hablaban mucho, por ejemplo, de la decolonización, que hablaban mucho de rechazar esa influencia occidental, que hablaban mucho, por ejemplo, de, no sé, podríamos decirlo, una teología de la liberación con respecto a los morales y a las cuestiones británicas, a las tradiciones británicas, hace que se genere un camino bastante labrado para que la revolución islámica triunfe. Ali Shariati, por ejemplo, escribe un libro muy importante que se llama Occidentosis y dice que el occidente lo que está haciendo es como una enfermedad, adueñándose de todas las tradiciones de su pueblo e inclusive pues adueñándose o no adueñándose, sino rompiendo con la tradición islámica.
Todo esto se da en contra de la occidentalización del Shah Reza Pahlavi, y todo esto logra, como ya lo he dicho y lo he repetido como 3 veces, generar un ambiente propicio para la revolución islámica. Ahora bien, ¿cuáles son las características principales a las cuales yo podría aludir sobre la doctrina de la wilaya al-Faqih? Y es la primera, que hay una delegación, ¿cierto?, de Alá a Mahoma en esta cuestión del poder, no solo político, sino en la guía religiosa. Entonces, digamos lo que la primera imagen o el primer ejemplo que se da para que una doctrina como la wilaya del faqih, en la cual un jurisconsulto o un estudioso de la religión pueda gobernar, es la misma imagen de Mahoma. Es que Mahoma viene con el poder delegado desde Dios. ¿Para qué? Para instaurar una nueva comunidad islámica. El otro ejemplo, el ejemplo claro del imam Ali como un imán, entre comillas, de elección popular. Es decir, que la gente, según la tradición chiita, obviamente, pensaba de que Ali era la persona adecuada e indicada para seguir, digámoslo, la sucesión de Mahoma. Entonces, lo que dice, por ejemplo, el ayatollah Khomeini es, hombre, lo que pasa es que básicamente al imam Ali lo eligieron a través de digámoslo, elección popular. ¿Por qué nosotros no podemos, a través de la elección popular, elegir a una persona que tenga unas características parecidas a las de Ali y su capacidad de dirigir un pueblo para que dirija mientras llega el Mahdi? Y finalmente, hablamos de una tercera característica bastante importante, es que el imam cumple la función de al-Mahdi durante su ocultación. Es decir, como al-Mahdi está oculto, lo que tienen que hacer los imames o los estudiosos del Corán es tomar las riendas que no puede tomar al-Mahdi en su ocultación. Entonces hay una función que se delegan los imames de tratar de tener esa, digámoslo, ese poder de dirigir un pueblo a través de, digámoslo, la ley islámica y la justicia mientras llega al Mahdi. No sé si me haga entender. A mí me parece bastante interesante, bastante práctica esta cuestión, porque esto es lo que le da sustento a la autoridad política en la República Islámica de Irán. Es lo que le da sustento a la autoridad política, primero de Ruhollah Khomeini y ahora de Ali Khamenei. Y como ustedes pueden ver, es una sucesión que se da pues a la muerte del ayatollah, o si la asamblea de expertos así lo considera. Entonces, sí, ¿hay alguna pregunta? No, por el momento no. Ok, vale. Entonces, digámoslo, esto nos lleva un poco a tomar un ejemplo que yo había tenido en otras exposiciones sobre Irán, y es de cómo funciona el sistema político en Irán y cómo, digámoslo, las mismas características doctrinarias del chiismo duodecimano hicieron posible de que se diera, digámoslo, la forma teocrática que ahora mismo tiene la República Islámica de Irán. Y este es un organigrama de cómo funciona más o menos el sistema político en Irán. Bueno, acá tenemos a Hassan Rouhani, que ya sabemos que no es más el presidente, sino que ya ha sido electo otro presidente que va a empezar a asumir funciones pronto, no tengo en cuenta cuánto. Pero básicamente Hassan Rouhani es elegido por 4 años y tiene un máximo de 2 mandatos consecutivos. Este es el presidente pues de lo que es la cuestión del gobierno y lo elige el pueblo. Ahora bien, ustedes saben que el sistema democrático iraní tiene todos sus peros, pero hablando técnicamente, este es elegido por el pueblo. ¿Por qué? Porque hay, digámoslo, una votación para su elección. Ahora bien, el pueblo también elige a la asamblea de expertos, que a su vez es la que elige, cuando Ali Khamenei muera, quién va a ser su sucesor. Y son elegidos por 8 años y obviamente pues solo tienen esa función de elegir a su ayatollah.
Los electores o el pueblo también pueden elegir a los miembros del Majlis o el Parlamento iraní. Y digámoslo que en el lado del guía supremo están un montón de prerrogativas bastante importantes, como ser el jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas y la autoridad más importante del país en cuanto a lo político, y la autoridad religiosa obviamente también. Él elige a lo que se llama una asamblea de discernimiento que le ayuda al Ayatollah Ali Khamenei de tomar, digamos, sus decisiones. También está al mando de la Organización de las Fuerzas Armadas, es el jefe del sistema judicial, responsable de las televisiones y responsable también del Consejo de Guardianes de la Constitución, que tenemos bastante en cuenta, digámoslo, en el contexto actual. ¿Por qué? Porque tenemos que decirlo, de que las elecciones iraníes estuvieron bastante empañadas pues por la influencia del Consejo de Guardianes de la Constitución, porque son ellos los que validan a los candidatos a las elecciones. Vamos avanzando un poco, que ya son las 6. La avanzada geopolítica del chiismo. Digámoslo, desde la visión geopolítica que tiene su importancia, o que basa su importancia en la cuestión estatal, hablamos de una fuerza o una institución estatal como son las Quds Forces, y que es una unidad de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Tenemos en cuenta de que en Irán hay prácticamente 2 ejércitos, la Guardia Revolucionaria y el Ejército Nacional, y esta se especializa en guerra no convencional, es decir, en hacer todas estas operaciones de inteligencia militar, de sabotaje, etcétera, 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 pero en territorios extraterritoriales o fuera de sus fronteras, ¿cierto? Aquí vemos pues la figura de Qasem Soleimani y su sucesor, Ismail Ghani. Ahora bien, si hablamos de avanzada geopolítica en términos de movimientos de resistencia o en términos de movimientos armados que son más grandes, tenemos que hablar sí o sí de Hezbollah y hablar con un pero de Hamas. Estos son, digámoslo, esos movimientos, estas instituciones o estas milicias que se denominan como proxy. Hamas, si bien es una organización de carácter suní, podría denominarse de que es una proxy también iraní, ya que depende bastante de digámoslo, el apoyo que tiene en la República Islámica de Irán para conseguir todo tipo de materiales bélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con Hamas vemos que, digámoslo, las alianzas geopolíticas que pueda hacer Irán en la región no solo se basan en la cuestión religiosa, sino también en la cuestión práctica o en la praxis. Y por eso es que Hamas, digámoslo, es un aliado o está más hacia la base iraní que hacia la base de otros poderes regionales. El movimiento Hezbollah, que todos conocemos, que es supremamente importante en el Líbano, que le ha puesto frente ya 2 veces a Israel pues en guerras, que tienen una capacidad de maniobra bastante grande. Tenemos en cuenta, digámoslo, su participación en la guerra civil siria, su importante participación pues en el contexto de esta guerra, y cómo Hezbollah es, digámoslo, el movimiento, el grupo más importante y más fuerte que tiene el chiismo para enfrentarse a Israel, pues que es el enemigo número 1, el enemigo predilecto de la República Islámica de Irán. Ahora bien, uno podría decir, sí, esto hay que cogerlo con pinzas. Hay que cogerlo con pinzas, cuál es la lealtad de Hezbollah a Irán, cuál es la lealtad de Hamas a Irán, digámoslo, cuál es el nivel de obediencia. Y ahí es donde entra la pregunta que yo tengo de si es la wilaya de al-Faqih la que determina la obediencia de estas agrupaciones hacia Irán, o si básicamente es hablar de cuestiones geopolíticas y de cuestiones de conveniencia político-militar en cada uno de los contextos diferenciados, ¿cierto? Acá tenemos también la importancia de los grupos de las milicias chiitas, que es uno de los temas más apasionantes, me parece, hoy en día en Medio Oriente. Estas milicias chiitas que hoy en día
lo que están haciendo es configurar o reconfigurar un mapa geopolítico a favor de Irán en ciertos terrenos. Estas 4 organizaciones que traigo a colación son organizaciones iraquíes. Válgame decir de que me faltaron muchísimas. El profesor inclusive sabe mucho más que yo sobre eso. Por ejemplo, aquí en este cuadro no está el movimiento sadrista, que es bastante importante, pero yo quería que ustedes vieran, por ejemplo, algunas de las cualidades que tienen estas organizaciones. La primera, la que se ve aquí, la organización Badr, el Harak Hezbollah al-Nujaba, que sería este. Vemos ahí, Saif al-Alha, que sería el tercero, y el cuarto en la lista, que sería el Katib Hezbollah, que es uno pues como de los más importantes y los más renombrados en todas partes. Y también quería que vieran que, por ejemplo, la organización Badr, de estas 4 que traigo como un ejemplo nada más, es la que más tiempo lleva. Y es, digámoslo, una de las primeras que podrían hacer directamente de la influencia de la Revolución Islámica de 1979. Es la única, digámoslo, que traigo a colación que nace en ese contexto de tratar de expandir lo que es esa figura de el Estado Islámico que se creó en la República Islámica de Irán a través de las enseñanzas del Ayatolá. Pero digámoslo que esto también puede darse en un contexto de guerra Irak-Irán. Infiltrar a personas chiitas dentro del territorio iraquí para hacer, digámoslo, ciertas operaciones militares. Y, por ejemplo, vemos en 2006, esto puede darse también en el contexto de la guerra líbano-israelí, por ejemplo, y en el 2013 que también empiezan a surgir un montón de movimientos ya más enfocados en la cuestión de las primaveras árabes, de repeler al ISIS que se había metido a Irak, se había metido a Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí solo traigo 4 organizaciones, 4 ejemplos sobre Irak. Para terminar, ¿por qué es importante las milicias chiitas y por qué es importante, digámoslo, estas instituciones o estos grupos? Porque se está creando un arco de influencia chií a través de, digámoslo, una unidad territorial. Entonces vemos que de Irán se pasa a Irak fácilmente a las milicias chiitas en Siria, y esto conecta directamente con el enemigo número 1 de Israel, digámoslo, fuera de sus fronteras, que sería Hezbollah. Entonces, el consolidar, digámoslo, este paso, el consolidar esta ruta, digámoslo, resguardada a través de las milicias chiitas, será importantísimo para Irán. ¿Por qué? Porque tiene un corredor casi que directo, o bueno, un corredor que va hasta las fronteras de su enemigo principal, que es Israel, y que incluso facilita el envío de ciertos componentes a Hamas, y digámoslo así, para mantener la guerra que ellos tienen allá. Entonces, el chiismo como instrumento geopolítico hoy en día se tiene que ver mayoritariamente en la influencia que están teniendo grupos como las milicias chiitas, no solo en Siria, sino en Irak. ¿Y por qué la consolidación de estas milicias chiitas consolida no solo que haya, digámoslo, un islam político fuerte en estos países, islam político chiita, sino que le garantiza un movimiento bastante fluido de todo tipo de cuestiones a Irán, hacia el Mediterráneo y hacia las fronteras de su enemigo principal? ¿Por qué hablar de Irán como país, como estado principal en esta avanzada chiita? Básicamente por la cuestión del peso demográfico. Y es que Irán, en el porcentaje poblacional, esto es un gráfico de 2013, tiene un 90% de chiitas en su territorio. Y si la memoria no me falla, Irán tiene alrededor de 81 millones de habitantes, no recuerdo muy bien. Entonces, digámoslo, el factor demográfico frente a sus competidores regionales es bastante importante.
En porcentajes, Bahrein de segundo, Irak de tercero, que sería, digámoslo, ese país que secunda en importancia a Irán en la cuestión geopolítica chiita. Azerbaiyán, ojo con esto, acá se pueden hacer muchas alianzas que no creo que se hayan explotado a su máximo por la influencia turca. Líbano, Yemen, Kuwait y pues finalmente tenemos a Bulgaria. Y en Siria, donde son una minoría, pero su gobierno está manejado por chiitas alawitas. Ahora bien, conclusiones. El chiismo, a diferencia del sunismo, tiene un liderazgo más o menos claro, y ese liderazgo va de la mano de Irán. Y la otra conclusión a la que llego es que la expansión de las milicias determinará el devenir de la región, el devenir regional del Medio Oriente. Listo, eso es todo. Aquí está la bibliografía y no, si tenemos un poquito más de tiempo podemos hablar cualquier otra cosa. Muchas gracias. Buenas. Gracias, Alejo. Está muy buena la exposición, muy amplia, en el término histórico y en el término geopolítico. No sé si quería hacer algún aporte. Aportes como tal, pues, entonces significa que Oriente cada vez va a estar más fragmentado religiosamente hablando. Sí, básicamente es eso. Pero yo creo que más allá de la religión, hoy día en Medio Oriente lo que hay no es un conflicto religioso, sino un conflicto geopolítico, ideológico, ¿cierto? Que se utilizan instrumentos como la religión para tratar de avanzar en ese dominio político y geopolítico es otra cuestión, pero no creo que haya o que el principal causus bellicum sea la religión. Yo tengo pues como esa visión y creo que muchos analistas también piensan de esa manera. No sé. ¿Alguna otra cosa, muchachos? Alejo, yo, pues sí, varias cosas. Lo que pasa es que vos sabes que a mí este tema pues lo llevo estudiando ya un tiempo y te digo que todavía no lo entiendo. Sí. Yo hice una tesis de maestría sobre Siria y yo todavía no alcanzo a entender ni a dimensionar la guerra de Siria. Entonces, Sí, no. que es muy complejo. O sea, vos cuando mostraste ese cuadro de los diferentes imames, eso es muy difícil de entender. Entonces, no, yo lo que quería decir era básicamente que hay una cosa que es importante mencionar y es que el Islam, desde el mismo Mahoma o Mohammed, como le quieran decir, Sí. por esencia es político. Y ahí hay una diferencia fundamental con el cristianismo. Porque, si recuerdan, Jesús de Nazaret dijo una frase que en ese aspecto dejó muy claras las cosas. Sí. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús de Nazaret claramente dijo, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. O sea, la política va por un lado y el tema religioso por otro. Tan es así que, por ejemplo, a él no lo querían grupos radicales judíos como los celotes, que ellos sí preconizaban e impulsaban la lucha armada contra el Imperio Romano. Pero bueno, en el lado del Islam, Mohammed o Mahoma claramente no, en su vida misma incluso no desligó Islam de política. O sea, sí. Para él la religión y la política por esencia iban juntas. Entonces, en ese orden de ideas, tratar de desligar en el Islam una cosa de la otra es muy complicado, porque la política entendida como el manejo de lo público, máxime en ellos que ese tema comunitario es tan arraigado. Uno lo puede ver, o por ejemplo yo lo tuve oportunidad de ver, ellos entre ellos son muy solidarios. O sea, no sí. Voy a decir pues que es el ideal en la tierra, no.
también hay sus cosas, pues, y hay clases sociales y demás, pero sí existe ese elemento comunitario muy fuerte. ¿Cuál es el tema de sunitas y chiitas? El tema de sunitas y chiitas existió inclusive desde la misma división que concretamente se da en la batalla de Sifín, entre las tropas lideradas por Muawiyah y las tropas lideradas por Ali. Aunque ustedes no lo crean, desde ahí salieron todas las tres divisiones. La batalla de los camellos. Exacto, los sunitas por un lado, liderados por Muawiyah, que era sobrino del tercer califa, Uthman, y las tropas lideradas por Ali, que finalmente fueron las que perdieron. Y en medio de toda esa situación salen los que mencionaste, los yariyíes o nusayríes, que fueron los que se salieron, los que son los ibadíes. Pero bueno, esa historia es larga de contar. El hecho concreto es que para tratar de asimilarlo como al cristianismo en sus ramificaciones o divisiones, ojo con lo que voy a decir, que va a sonar un poco vulgar y grosera simplificación, pero puede servir para tratar de entender. Mientras el chiismo en su esencia se puede parecer en alguna medida como a la Iglesia Católica Romana, el sunismo se podría parecer como al protestantismo inicial. ¿Por qué? Porque el sunismo dice, no, es que aquí no hay una jerarquía. Simplemente los líderes, los que lideran la comunidad, son, por un lado, el líder político, que a la vez es político religioso, que es el califa. Y simplemente el rezo lo dirige un imam, que es el que se sabe los versos y ya, punto, para de contar. Las decisiones se toman en común, no debe haber una jerarquía, sino que simple y llanamente somos una comunidad. En cambio, los chiitas sí tienen, y Alejo lo sabe, tienen, por ejemplo, a los clérigos, los mulás y los ayatolás, ¿cierto? Que son como una jerarquía más parecida a la Iglesia Católica. Además de que el tema con los chiitas es que ellos siguen fielmente el tema de, como Alejo decía, la sangre. Es decir, para ellos, Ali, como yerno y primo de Mahoma, debía ser el sucesor. Para los sunitas no, los sunitas dicen, no, la comunidad escogerá al líder como tal. Es más, de hecho, por ejemplo, cuando muera Ali Jamenei, este consejo de guardianes, ¿es el consejo de guardianes o el consejo de discernimiento? Creo que es el consejo de guardianes. Es el consejo de expertos, o la asamblea de expertos. Sí. La asamblea de expertos, que son 86. Se tiene que reunir y elegir un sucesor. Por eso se dice que se puede dar, ojo con lo que voy a decir, se puede dar la posibilidad de que Hassan Rouhani pase de ser presidente a líder supremo. Porque Rouhani está ahí, o Rouhani también hace parte de ese consejo. Y terminando la presidencia, ojo que Jamenei ya pasa a los 80, creo que ya pasa a los 80, no sé, la verdad no sé exactamente la edad de Jamenei, pero pasa a los 80. Entonces eventualmente puede morir y eventualmente Rouhani puede ser el líder supremo, ¿cierto? Que eso es lo que yo digo, que se va a reunir, lo que Alejo acaba de poner en el chat. Esa asamblea de clérigos es asimilando como al cónclave que hacen los cardenales en Roma. Entre ellos tienen que elegir un líder supremo. Y ese líder supremo dura, como dura el Papa de Roma, toda la vida. Entonces, mientras los sunitas dicen, no, es que aquí no hay jerarquías, aquí no hay consejos de clérigos, aquí no hay ayatolas, líderes casi divinos, no.
hay un líder de la comunidad que es el califa, punto, pare de contar, el que dirige el rezo. Es más, si uno se pone ya a entrar en la partícula y en el detalle de las diferencias que existen entre ellos, uno encuentra cosas como, por ejemplo, los sunitas rezan 5 veces al día, los chiitas rezan solo 3. El tema de la muta, por ejemplo, que mientras que los chiitas lo consideran válido, los sunitas lo consideran como, eso es para ellos es como prostitución. En fin, empiezan a darse pues como en la filigrana un montón de pequeñas diferencias que los pues que los separa, ¿cierto? Eso era como básicamente lo que quería hablar, pues ya, es más, ya hablé demasiado. Inclusive, pues, digámoslo, esa cuestión de la interpretación da a que se den cuestiones como ese caso del trans en Irán, que literalmente, pues, el líder supremo lo que dijo fue que eso estaba bien y hizo su, ¿cómo es que se llama? Cuando se da un concepto, su fatwa, y básicamente Irán reconoce este tipo de cuestiones, más no así la cuestión del homosexualismo, por ejemplo, que me parece pues una de las cuestiones más charras que he leído. Y sí, es lo que dice el profe, un montón de diferencias, un montón de cuestiones que sí, que dan para todo un curso, y básicamente es eso, ya que son las 6:22, no sé si alguien más quiere decir algo. Todo parece indicar, Alejo, que todo quedó muy claro. Sí, es que ya con el chisme uno queda como... Sí, quedó muy bien, explicó muy bien. Hay cosas que pues yo no me voy a aprender los nombres de la mayoría de descendientes de los califas y todo eso, pero por lo menos en general todo quedó bastante entendido. O sea, es muy bueno porque fue muy claro, porque así uno ya puede entender la disputa entre, al menos la disputa teológica existente entre los chiitas y los sunitas que se produce entre Irán y Arabia Saudita, y también por los orígenes de todo ese asunto que es prácticamente desde las raíces. Entonces no es como en la Iglesia Católica que empezaron a haber disputas posteriores debido al actuar de determinados papas, sino que es una herencia histórica, es una herencia desde las mismas raíces de la religión islámica. Sí, total. Es que ahí hay muchas similitudes y muchas diferencias que uno tiene que empezar a analizar, como lo decía el profe, la cuestión de la separación de la religión y la política que hizo Jesús mismo con sus propias palabras, por ejemplo. Y por qué uno tiene que entender el Islam como un Islam político, porque finalmente Mahoma fue un líder político, ¿no? O sea, entonces, esas son como las cuestiones que uno tiene que empezar a tratar.